En solo 6 años, la Segunda Guerra Mundial sacudió al mundo entero, dejando un legado imborrable en la historia de la humanidad. Desde las profundidades de la depresión económica hasta la cima de la agitación política y militar, este conflicto global cambió para siempre el destino de la humanidad. Desde los campos de batalla de Europa hasta las islas del Pacífico, millones de vidas se perdieron en una lucha por la libertad, la soberanía y la supervivencia. La Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento de dimensiones inimaginables, donde naciones enteras se vieron arrastradas hacia el conflicto. Los líderes del mundo lucharon por el dominio global, mientras que millones de personas comunes se vieron obligadas a tomar decisiones extraordinarias en medio del caos. Desde los campos de batalla hasta los hogares, la guerra tocó cada aspecto de la vida humana. Pero entre las sombras de la oscuridad también surgió la luz de la resistencia, la esperanza y la valentía. En medio de la desesperación, la humanidad demostró su capacidad por preservar, resistir y reconstruir. Únete a nosotros mientras exploramos los eventos, los actores y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En este viaje a través del tiempo descubriremos las lecciones aprendidas, los sacrificios realizados y el precio pagado por la libertad. Bienvenidos a la Segunda Guerra Mundial, un legado de heroísmo, tragedia y esperanza. ¿Cómo se llegó a esta guerra? La mayoría de los historiadores coinciden en que el origen de este conflicto se remonta al final de la Primera Guerra Mundial, particularmente al Tratado de Paz de Versalles en 1919. Este tratado presentaba numerosas debilidades, siendo una de las más significativas la situación desfavorecida en la que se la dejó a Alemania, que se vio obligada a pagar indemnizaciones cuantiosas, desmilitarizarse casi por completo y ceder miles de kilómetros cuadrados de territorio. En los años siguientes, Europa aparentaba estar en un período de crecimiento y sus líderes políticos buscaban la estabilidad y la paz. Sin embargo, la gran crisis económica de 1929, combinada con el temor al avance del comunismo, permitió el ascenso de movimientos nacionalistas extremos. Este ambiente sirvió de caldo de cultivo para que Adolf Hitler ascendiera al cargo de canciller en 1933. En este punto, la paz se veía claramente amenazada. El Führer logró desencadenar una nueva guerra mundial en solo 6 años. Su tragedia comenzó en 1935 con la reinstauración del servicio militar, marcando el inicio del rearme alemán. En 1938 consiguió la anexión de Austria a Alemania y posteriormente invadió Checoslovaquia y Francia. Mientras tanto, los países europeos practicaban lo que se conoce como política de apaciguamiento, intentando evitar o retrasar el conflicto mediante concesiones, debido a la precaria situación interna de sus naciones. El límite de esta política fue Polonia, el próximo objetivo de Hitler. Antes de atacar en agosto de 1939, Alemania firmó el pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética de Stalin, un acuerdo de no agresión que en sus cláusulas secretas determinaba la división de Polonia. Con el camino despejado, Hitler se convirtió en el principal responsable del estallido de la guerra. El 1 de septiembre, los alemanes lanzaron su ataque, seguido por los soviéticos el 17 del mismo mes. Inglaterra y Francia declararon la guerra. Para finales de septiembre, Polonia había sido derrotada. Así Hitler había desencadenado la Segunda Guerra Mundial en Europa, mientras que en Asia, Japón y China ya se encontraban en conflicto desde 2 años antes. Tras la caída de Polonia, la expansión alemana fue rápida y violenta. Entre abril y principios de junio de 1940, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo y Holanda fueron derrotados. El siguiente objetivo era Francia, histórico rival de Alemania. Los franceses confiaban en su defensa basada en una sólida línea de fortificaciones en la frontera alemana, conocida como la línea Maginot. La línea Maginot, que finalizaba en la frontera con Bélgica, resultó ser una vulnerabilidad que las fuerzas alemanas aprovecharon hábilmente. La rápida caída de Bélgica y la defensa francesa en la región permitieron a las fuerzas alemanas irrumpir, rodeando a los aliados y forzando la evacuación de Dunkerque, donde británicos y franceses lograron retirar milagrosamente a más de 300.000 hombres. Sin embargo, el destino de Francia estaba sellado. El 22 de junio se firmó una rendición incondicional que dividió al país en 2 partes.
una controlada por las fuerzas alemanas y otra con capital en Vichy, dirigida por el mariscal Pétain. Así los alemanes lograron vengarse por el Tratado de Versalles. A pesar de las esperanzas de Hitler, los británicos, liderados por Winston Churchill, se negaron a rendirse. Churchill asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido en un momento crítico de la historia. Su llegada al poder se produjo el 10 de mayo de 1940, en un contexto de crisis para Gran Bretaña. En aquel momento, las fuerzas alemanas habían invadido y conquistado rápidamente varios países europeos, incluyendo Francia, y la amenaza de una invasión a Gran Bretaña era inminente. Churchill, conocido por su férrea oposición a Adolf Hitler y al nazismo, fue elegido como líder del país debido a su reputación como un político audaz, un líder carismático y un ferviente defensor de la resistencia contra la Alemania nazi. Su experiencia militar y su elocuencia lo convirtieron en la figura más apropiada para liderar a Gran Bretaña en un momento tan crítico. El 10 de julio comenzó lo que se conoce como la Batalla de Inglaterra, un prolongado enfrentamiento entre la Luftwaffe alemana y la Royal Air Force británica. Durante meses, los alemanes bombardearon Inglaterra en un intento por lograr la superioridad aérea. Sin embargo, la victoria final fue para los aliados, el 31 de octubre de 1940, frustrando así sus planes de invasión. A pesar de ello, los alemanes continuaron con bombardeos nocturnos en Inglaterra. Hitler tuvo que desviar sus fuerzas para ayudar a Mussolini en dos áreas problemáticas: los Balcanes, donde Grecia resistía a los ataques italianos, y el norte de África, que se convirtió en un nuevo frente de guerra. En febrero de 1941, Erwin Rommel y sus Afrika Korps representaron un serio desafío para los aliados, obteniendo numerosas victorias para el eje. Sin embargo, estos frentes no eran las prioridades de Hitler, sino más bien obstáculos que debían superarse para llevar a cabo su mayor apuesta, la invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, Hitler violó el pacto de no agresión y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión conformada por 3 ofensivas simultáneas en distintas partes del territorio soviético. Confiado en la Blitzkrieg y en la superioridad de sus fuerzas sobre el Ejército Rojo, Hitler esperaba conquistar Moscú antes de la llegada del invierno. Inicialmente, el avance nazi fue imparable, pero los problemas surgieron con la llegada del frío. Cuando las tropas alemanas llegaron a las puertas de Moscú en noviembre, se encontraron con temperaturas extremadamente bajas que cobraron la vida de miles de soldados debido a la falta de equipamiento para el frío y a la feroz contraofensiva rusa, que aprovechó la situación para proteger la capital. En ese momento, el foco de Hitler se desplazó hacia la región del Cáucaso y sus valiosos recursos petrolíferos, mientras los acontecimientos se desarrollaban en el este de Europa. Simultáneamente, la situación en el Pacífico estaba a punto de experimentar un cambio drástico. El 7 de diciembre de 1941, el Imperio del Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, la más importante que Estados Unidos tenía en el Pacífico. Este ataque resultó en la pérdida significativa de hombres, aviones y barcos de guerra, y fue la causa directa de la entrada de Estados Unidos en la guerra. En cuestión de meses, el eje había ganado 2 nuevos y poderosos enemigos. Inicialmente, Japón logró avances notables en el Pacífico, ocupando extensas áreas costeras e islas en los primeros meses de 1942. Sin embargo, era evidente que no podía vencer en una guerra prolongada contra Estados Unidos, por lo que buscaron una resolución al conflicto. Una batalla crucial, la batalla de Midway, selló el destino de la guerra en el Pacífico. Las fuerzas estadounidenses emergieron victoriosas y a partir de entonces comenzaron a contraatacar a los japoneses y a recuperar los territorios perdidos. Mientras tanto, las cosas no marchaban mejor para Hitler en Europa. Su campaña en el Cáucaso, conocida como Operación Azul, lo llevaría a enfrentarse en la batalla de Stalingrado, un punto de inflexión crucial en la guerra. La orden soviética fue clara: defender la ciudad de Stalingrado o morir en el intento. Los enfrentamientos comenzaron el 23 de agosto de 1942 y se prolongaron hasta el 2 de febrero de 1943. La lucha fue feroz, librada casa por casa, convirtiendo a Stalingrado en una de las batallas más sangrientas de toda la guerra para ambos bandos.
Finalmente, los soviéticos emergieron victoriosos y meses más tarde se desencadenó la batalla de Kursk, el 5 de julio de 1943. En esta batalla, los tanques soviéticos derrotaron a los temidos Panzer alemanes en el mayor enfrentamiento de tanques de la historia. A partir de entonces, las fuerzas de Stalin lanzaron una ofensiva poderosa que no se detendría hasta alcanzar la capital alemana. Mientras tanto, en Italia, las fuerzas aliadas desembarcaban en Sicilia, sumando más problemas para el eje. Pocos días después de la victoria soviética en Kursk, Mussolini fue brevemente depuesto y detenido por los italianos que planeaban rendirse. Sin embargo, los alemanes lo liberaron y lo nombraron líder de la República Social Italiana, dividiendo el país en dos. Las fuerzas aliadas, avanzando desde el sur, finalmente liberaron Roma el 4 de junio de 1944. Mussolini se refugió en el norte, pero fue capturado y fusilado por partisanos al año siguiente, el 28 de abril de 1945. Mientras tanto, la atención de Hitler se centraba en el frente occidental. El 6 de junio de 1944, 2 días después de la liberación de Roma, cientos de miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía como parte de la operación Overlord. A pesar de los feroces combates, especialmente en la playa de Omaha, los aliados lograron establecerse en Europa Occidental. El éxito de la invasión en Normandía, planificada durante años, fue crucial para el desenlace de la guerra. En poco más de un mes y medio, las fuerzas aliadas tomaron la ciudad de París para finales de agosto de 1944. Prácticamente toda Francia, Bélgica y los Países Bajos fueron liberados simultáneamente en el oeste. La poderosa ofensiva aliada fue seguida por un fuerte avance soviético, lanzado poco después de la invasión de Normandía, reduciendo así el territorio alemán en ambas fronteras. Hitler intentó una última ofensiva conocida como la Batalla de las Ardenas, pero su fracaso en enero de 1945 marcó el destino de la Alemania nazi. Unos meses después, con Berlín sitiada por el ejército soviético, Hitler se suicidó, el 30 de abril de 1945. 7 días más tarde, Alemania se rindió a los aliados occidentales y 2 días después a los soviéticos. Solo quedaba el frente del Pacífico, donde los japoneses se encontraban acorralados, pero decididos a resistir a cualquier costo. Sin embargo, esto cambiaría tras el devastador bombardeo atómico sobre Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, seguido por otro en Nagasaki 3 días después. Finalmente, Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre de 1945, marcando así el fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver este video. Si les pareció interesante, recuerden que pueden suscribirse para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Nos encantaría conocer sus opiniones y si les gustaría que abordáramos otros momentos específicos de la guerra en futuros videos. Por ahora nos despedimos. Hasta la próxima.